Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 18. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo, vamos a tratar con los versículos Génesis 13:4, Génesis 13:5, y Génesis 13:6, comenzando con el versículo Génesis 13:4. Génesis 13:4 dice: Al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. Génesis 13:4. Los detalles. Este versículo es una continuación directa de la escena del versículo anterior, que dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. ¿Qué evidencias encontramos para hablar de un arrepentimiento de parte de Abraham, y un retorno a Dios? Aquí nos damos cuenta de que Abraham regresó al lugar donde había invocado al Señor por primera vez, en la tierra de promisión. En este lugar, nuevamente invocó a Dios, posiblemente para pedirle guía y bendiciones. Sin embargo, en lugar de bendiciones, le sobrevino una terrible contienda familiar. Génesis 13:7. Mas, en realidad, fue necesario que esa contienda familiar ocurriera, para que Abraham definitivamente se separara de sus parentelas, como Dios le había ordenado. Abraham volvió ya que se había ido a un sitio donde no había comunión ni vida espiritual, tal como hoy en día muchos se encuentran. Sabemos que Abraham se enriqueció en el mundo, pero la estancia en Egipto lo empobreció espiritualmente. Fijémonos, hermanos, que la Biblia no dice que Abraham construyó un altar en Egipto. ¿Cómo lo iba a construir si para él, estar en Egipto era como estar llevando una vida mundana? Entonces, él tenía que volver al lugar donde Dios quería que estuviera, y para eso regresó al sitio del altar donde la última vez invocó el nombre del Señor. Algunos seguidores de Cristo, cuando se equivocan, se apartan del Señor y se meten en el mundo, y muchas veces no quieren reconocerlo ni corregirlo. Quieren seguir donde están, y a la vez, desean que el Señor les bendiga ahí donde están. Pero eso no es así. Ver Jeremías 6:16. Ellos tienen que salir de Egipto, el mundo, así como Abraham lo hizo, o tuvo que hacerlo, si quieren acercarse al Señor, invocarle y adorarle como antes, y caminar con Él. Volver es la forma de reanudar la comunión con el Señor. Ciertamente no es bueno para nuestra carne, pero lo es para nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual es muy importante para un día disfrutarla con Dios. Pero muchos dicen: no andaremos, como leemos en Jeremías 6:16. La restauración consiste en regresar al altar y a la tienda. Hemos fracasado, hemos tropezado o traicionado la causa, hemos descendido a Egipto y ahora tenemos nuestras propias exigencias, intereses, y aspiraciones. Si anhelamos ser restaurados, debemos regresar al altar, y a la tienda. La palabra de Dios nos muestra que Abraham fue restaurado cuando regresó a ese lugar, donde había estado su tienda antes, al lugar del altar que había hecho antes. Si Abraham era riquísimo, si había llegado a Canaán por causa de una promesa directa de Dios, si nada funcionaba mal en su vida,
¿para qué tendría necesidad de invocar al Señor? Podemos decir que Abraham amaba al Señor, y sabía que sin el Señor su mundo estaba perdido. Muchos de nosotros hoy en día experimentamos eso mismo en nuestro diario vivir, y por eso tratamos de invocar el nombre del Señor. Al hacerlo, clamamos el nombre sagrado de Él, en plegarias y adoración. Muchas veces durante las invocaciones se promete servicio y fidelidad. Entonces el Señor derrama la bendición que buscamos. Génesis 13:5. Ahora vamos a tratar con este versículo, el cual dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, Génesis 13:5. Aunque la Biblia no lo declara, aparentemente Lot fue también con Abraham a Egipto, y ambos se enriquecieron en ese país. Abraham regresó a Canaán con Lot, y se instaló nuevamente cerca de Betel. Ahora Abraham estaba fuera de Egipto, pero todavía tenía a Lot. Como vimos en Génesis 12:1, Dios le había dicho claramente que dejara a su parentela, pero todavía llevaba a Lot consigo, y esto fue un problema, porque Lot no estaba a la altura espiritual de Abraham. Lot representa al cristiano que no está comprometido, o consagrado del todo. Al Lot, podríamos llamarle, un creyente a remolque, que estaba cerca de un gran hombre de Dios, y le seguía, pero sin la misma consagración de Abraham. Lot creía en Dios, lo sabemos porque así se entiende en 2 de Pedro 2:7, y también en el escenario de Sodoma y Gomorra, donde dos ángeles visitaron a Lot, para avisarle que se aleje de esos lugares, Génesis capítulo 19. ¡Qué maravilloso! Es un privilegio cuando Dios avisa a uno de peligros por venir, como sucedió con Lot en Sodoma. Sin embargo, Lot no tenía una vida consagrada a Dios, como la de Abraham, ni tenía que estar con Abraham. Dios había llamado a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, no a Lot. Dios había prometido la tierra a Abraham y sus descendientes, no a Lot. Lot estaba fuera de su sitio, y un creyente que no está donde debe estar, no hace nada más que causar problemas a alguien. Por ejemplo, Jonás en el barco, ocasionó problemas para todos los marineros y pasajeros del barco, Jonás 1:5-8. Ya hemos estado viendo por qué Lot estaba con Abraham, pero no sabemos por qué Dios permitió que, hasta este punto, todavía Lot acompañaba a Abraham. De ahí es siempre mejor seguir las instrucciones de Dios. Una de las características del espíritu de Lot, es beneficiarse de las bendiciones de otros, ya que así sucedió con Lot, quien se benefició de las bendiciones de Abraham. Este versículo, Génesis 13:5, dice que Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, no solamente Abraham se hizo riquísimo, sino que Lot también tenía riquezas. Entonces, junto a Abraham, Lot creció y ocupó un lugar muy prominente. Podemos decir que Lot adquirió posiciones de la nada, solo porque andaba con Abraham. Como dice el refrán, dime con quién andas, y te diré quién eres. Génesis 13:6. Este versículo dice, la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar, Génesis 13:6. En los versículos 5 y 6 de Génesis capítulo 13, vemos que eran tantas las posesiones de Abraham y Lot, que no podían morar en el mismo lugar.
Dios sabía de esto cuando llamó a Abraham a salir de su parentela. Las posesiones, las muchas riquezas que vienen del mundo, causan problemas, y las riquezas de Lot, al estar juntas con las de Abraham, parece que esto era un problema para el patriarca Abraham. Hasta donde sabemos, Lot nunca hizo nada para su tío Abraham. Más notable, es el detalle de que la Biblia no dice que Lot alguna vez construyó un altar. No podemos vivir como Dios quiere sin esto. El altar significa el lugar de sacrificio y comunión, el lugar de revelación de la voluntad de Dios, y el lugar de bendición. La vida consagrada no se puede vivir sin un altar, sin adoración y comunión con Dios. Abraham construía altares físicos de piedras. Nosotros hoy en día no necesitamos esa clase de altares. Por eso vemos que, en la sala de reuniones en las iglesias, nosotros pasamos al frente en los templos, y en los lugares de reuniones para estar más cerca con Dios. Porque debemos tener la costumbre de reunirnos con el Señor, para adorarle, alabarle, interceder y pedir que Él nos guíe. Debemos tener un altar en nuestro corazón, ya que Dios nos llama a edificar para Él, ese altar en nuestras vidas, Romanos 12:1. Además, Dios nos llama a invocar su nombre en la vida diaria, en nuestro lugar de permanencia, casa, sitio de trabajo, lugar de estudio, etc. Nosotros debemos restaurar nuestro altar cada mañana, por medio de la oración matutina y el estudio de la Escritura, y así reactivar en nosotros, la gracia de Dios a través del poder del perdón en la sangre del Cordero. Eso realmente garantiza vida, y vida en abundancia, es decir, la que se alcanza con la misericordia de Dios. Muchos que se muestran religiosos en las prácticas, usan velas, velones, liturgia, etc. Pero tales cosas no son mencionadas en el Nuevo Testamento, y por eso son añadiduras humanas, porque al no estar en el Nuevo Testamento, no están ordenadas por Dios en su palabra. De ahí que existe la posibilidad de que esas personas no conocen al verdadero Dios, ni le adoran como Él desea. El Señor Jesucristo nos enseñó que, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, Juan 4:24. Lot era buena persona, humanamente hablando, pero iba de remolque, tras Abraham, y su propia vida espiritual carecía de consagración, celo y devoción. Él mismo no procuraba caminar con Dios, sino que caminaba con Abraham, Génesis 13:5. Hay creyentes hoy en día que son como Lot. Creen en el Señor, pero no le siguen de cerca. Ellos carecen de consagración, de celo y devoción en su vida. A ellos les falta la convicción de que deberían estar donde el Señor quiere que estén, y que deben estar seguros de que están sirviendo al Señor. Su vida es nada más que estar cerca de otras personas consagradas. En la familia de padres creyentes, a veces los hijos son así, pues creen en el Señor, pero no tienen la consagración de sus padres. Como Lot, se sienten atraídos por el mundo, y carecen de dirección en su vida espiritual. Lo mismo pasa en las iglesias, donde muchos observan el celo y la devoción de algunos hermanos, pero viven toda su vida sin estar consagrados. Pablo varias veces llamó a los creyentes a imitar su ejemplo, Filipenses 3:17, porque no es suficiente con estar cerca de un creyente consagrado.
Cada uno de nosotros debe consagrarse de todo corazón al Señor. Nadie podrá durante mucho tiempo usufructuar una promesa de Dios que está destinada a otra persona. La promesa aquí era para Abraham, y no para alguien que lo acompañaría circunstancialmente, tal como Lot. Que Dios bendiga a usted ricamente.